Dios te bendiga, buenos días, te saluda la pastora Irene y estamos a punto de comenzar con nuestro programa Contracorriente. Queremos saludar a todos aquellos que se conectan, aquellos que van a ir entrando, que por favor comiencen compartiendo este video, ¿verdad? Este live, para poder bendecir a otros también. Así que vamos saludando por ahí a Aida, que ya se está conectando. Estamos bien contentos, agradecidos de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Este fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de compartir en el VIP de Pastora, que fue tremenda bendición. Y este sábado nos preparamos para la cumbre para todas las mujeres. Así que estás bienvenida. Va a ser en el 2560 de la South Elm Avenue en Sanford, en los predios de las facilidades de la Iglesia Cristiana Gracia y Gloria en Sanford, que luego voy a estar dando un poquito más de detalle. Pero esta mañana queremos hablar, ¿verdad? En este programa de Contracorriente, queremos iniciar el programa haciendo una pregunta, luego de estar compartiendo con mujeres, escuchando su corazón también y viendo ciertas dinámicas que se desarrolla muchas veces en la mujer. Me gustaría hablar o comenzar con una pregunta, y no es una pregunta para contestarla apresuradamente, es una pregunta para llevarla delante de Dios, y es: ¿hace cuánto no te sientes verdaderamente viva? No te pregunté si respiras, no te pregunté si trabajas, no te pregunté si atiendes tu casa, si cuidas tus hijos, si cumples con tus responsabilidades o si llegas cada semana a la iglesia. Te pregunté: ¿hace cuánto no te sientes verdaderamente viva? ¿Ves? Este programa está enfocado esta mañana precisamente eso. ¿Estás viviendo o solamente sobreviviendo? Y de este tema parte la cumbre que vamos a tener este fin de semana acerca de ciertas situaciones que ocurren en la vida de la mujer, que necesitamos despertar y manifestar toda la plenitud de Dios que está dentro de ti. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que existe una diferencia entre lo que es existir y vivir, funcionar y florecer, entre cumplir y disfrutar. Y existe una diferencia entre sostener a todos y permitir que Dios también sostenga tu corazón. Es importante que en ese proceso, donde tú te esfuerzas por cuidar tu casa, tu familia, tu trabajo y cumplir con todas tus responsabilidades, mujer, que también entiendas que tienes que dar espacio para que Dios también pueda sostenerte a ti. Hay mujeres que, mira, muchas veces continúan caminando, trabajando, las que sirven sirviendo, pero hace mucho tiempo dejaron de soñar, siguen sonriendo, pero el gozo se va como debilitando. Siguen resolviendo problemas y cuidando a todo el mundo, pero no recuerdan cuándo es la última vez que se sentaron delante del Señor sin tener que ser fuertes para nadie, simplemente estar en su presencia. Y mira, lo peligroso de esto es que una persona puede acostumbrarse a sobrevivir. Y la supervivencia no siempre grita, no siempre está gritando. A veces se viste bien, a veces llega temprano, cumple con todos sus compromisos, responde mensajes, dirige reuniones, cuida familia, adora con las manos levantadas, pero por dentro algo se ha ido apagando lentamente. Y es por eso que este programa queremos dirigirlo con el corazón abierto a esa mujer que por mucho tiempo siente que está sobreviviendo y no está viviendo dentro de esa plenitud, de esa abundancia que Dios ha traído. Fíjate bien, uno aprende a funcionar. ¿Cuántas mujeres de nosotros? Yo siempre me admiro y bendigo la capacidad que la mujer tiene para cumplir con muchas tareas al mismo tiempo. La mujer tiene la capacidad de trabajar, cuidar su casa y hacer tareas simultáneamente. Pero la realidad es que aprendemos a funcionar, aprendemos a esconder el cansancio, aprendemos a responder que estoy bien, y muchas veces nos acostumbramos inclusive a no pedir ayuda cuando la necesitamos. Aprendemos a vivir sin expectativa, y cuando eso se repite por mucho tiempo, amado, la supervivencia deja de sentirse como una temporada y comienza a sentirse como una identidad. Y Dios no quiere que tú sobrevivas, Dios quiere que tú vivas. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 10:10, son palabras muy poderosas. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, ese es Jesús hablando, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjate que Jesús no dijo: yo he venido para que aprendan a soportar. Tampoco dijo: he venido para que aparenten estar bien. Dijo: he venido para que tengan vida, no solamente religión, no solamente actividad, no solamente una agenda llena. Vine para que tengan vida, y no es una vida reducida, temerosa o resignada, sino una vida en abundancia. Y hoy yo quiero hablarle a esa mujer que todavía ama a Dios, pero quizás te sientes cansada, a la que quizás no ha abandonado la fe, pero deja de esperar, a la que todavía responde a todo, pero siente que nadie ha preguntado cómo está su alma,
a la que sigue de pie, aunque internamente está peleando para no apagarse. Qué importante es que podamos hacer pausas para nosotros también reevaluar cómo estamos por dentro. O sea, hoy no se trata acerca de condenarte porque estás cansada. Hoy yo vengo a recordarte que Cristo no vino solamente para conservarte respirando, sino que vino para devolverte vida. Entonces, mi primera pregunta de esta mañana, o es el enfoque que tiene nuestro programa, es ¿qué está pasando? ¿Ves? Son 3 preguntas que nos hacemos durante el programa cuando estamos formando y construyendo lo que queremos compartir contigo. Porque fíjate bien, una de las cosas que uno he observado es que muchas mujeres están agotadas. No necesariamente porque sean débiles, sino porque realmente han cargado demasiado tiempo, muchas cargas que quizás Dios no quiere que lleves. Cargan expectativas, algunas llevan cargando muchas decepciones por mucho tiempo, otras van lidiando con la carga de una culpa que quizás ya Dios perdonó, pero todavía tú sientes el peso sobre tu vida. Algunas cargan con las comparaciones que se hacen unas contra otras, a otras cargan necesidades familiares que no tienen el control para poderlo resolver, otras cargan con preocupaciones económicas, responsabilidades ministeriales, heridas que nunca, escucha bien, tuvieron tiempo de procesar. Y muchas veces todas esas cargas están ahí mientras tú continúas circulando, mientras tú continúas cuidando a los demás. Y es importante que tú hagas pausa para que también puedas cuidar tu propia alma. Dios quiere que tú vivas, no solamente que sobrevivas. La mujer, escucha bien, aprende con mucha frecuencia a ser el lugar donde todos descansan. Si tú piensas, ¿verdad? Como mujer te evalúas, especialmente si eres casada, si tienes hijos o no, o tu marido, tu familia. La gente aprende porque la mujer es más fuerte de lo que parecemos. Somos capaces de soportar grandes cosas, grandes pesos, grandes responsabilidades y seguir avanzando y seguir funcionando. Aunque por dentro podamos estar rotas, aunque por dentro podemos estar sintiendo que las fuerzas se debilitan, la mujer sigue, escucha bien, tiene una capacidad de resistencia y resiliencia tremendo. Pero la realidad es que muchas veces en la familia la mujer se convierte en esa persona en la que todos descansan. Pero no siempre sabe descansar ella, ¿ves? Se convierte en consejera, intercesora, en la madre, la esposa, la amiga, la líder, la pastora, la emprendedora. Y aunque todos esos roles parecen hermosos, ninguno de ellos debe reemplazar su identidad ni consumir por completo su alma. Hay una clase de agotamiento que no se resuelve, amada, solamente durmiendo más. Es el cansancio de haber sostenido demasiado por demasiado tiempo. Esa es la fatiga de vivir en alerta, de sentir que tienes que demostrar continuamente algo. Es la pasión o la presión de no sentirte con permiso para quebrantarte porque otros dependen de ti. Y una de las primeras cosas que a mí me gustaría decirte a todas esas mujeres que nos están escuchando es que tienes que darte el permiso para hacer una pausa y descansar. Tienes que darte el permiso de hacer una pausa y quebrantarte. Sí, hay momentos que necesitamos ser vulnerables, hay momentos que necesitamos hacer una pausa y que no está mal, que Dios no te condena porque un día te sientas quebrantada, porque un día te sientas agotada, porque un día tu alma también necesita atención. No están esperando, hay una presión muy fuerte sobre la mujer, sobre los hombres, acerca de lo que la sociedad piensa que debemos realizar o que debemos estar haciendo para sentir que estamos cumpliendo con ciertos roles, como si tuviéramos una tablita o Dios tuviera una tabla contando y anotando puntos para saber si cualificas o no. Tienes que comenzar a mirar desde otra perspectiva. Entonces el alma comienza, escucha bien, cuando todo esto ocurre, lo que pasa con nuestra alma que comienza a activarse, yo le llamo, se comienza a operar en un modo de supervivencia. Y yo quiero darte una definición sencilla acerca de esto. Sobrevivir es concentrar toda tu energía en llegar al próximo día. Muchas vivimos así, tratando de hacer para el próximo día. No ha terminado este día y ya tú te proyectaste para mañana. Pero perder la capacidad, escucha, cuando eso ocurre, pierdes la capacidad de disfrutar este día, de esperar, de crear, de soñar y responder a Dios con libertad. Una de los, yo te podría decir, de las cosas que he tenido que implementar del pasado año para acá por ciertas situaciones de salud que se presentaron que yo las esperaba y tenía 2 opciones. O me quedaba lamentándome por la situación que estaba ocurriendo con mi salud o decidía reinventar, ok, ¿qué puedo hacer para seguir funcionando en medio de esta situación
que me hace tomar una pausa temporera, hacer ajustes y cambiar. ¿Cómo me adapto a lo que Dios está haciendo? ¿Cómo me mantengo viva en medio de esta situación que no define quién yo soy? ¿Ves? Entonces, escucha bien, en medio de eso tuve que hacerme varias preguntas. Una de las primeras preguntas que fueron bien determinantes, que me ayudaron muchísimo, era preguntarme exactamente qué Dios está esperando de mí ahora. ¿Ves? Reconocer en qué temporada estoy, cuál es la temporada que estoy viviendo, para poder resolver qué Dios espera de mí en esta temporada. Y su amada va a comenzar a remover un peso sobre tu vida acerca de mañana, porque mira, el Señor puede venir esta noche, mandarnos a buscar a su presencia, y realmente sobre mañana yo no tengo control, yo tengo control de hoy. ¿Cómo aprendo a vivir este día? ¿Cómo aprendo a tener plenitud en este día y a descansar en la soberanía de Dios para lo que Dios tiene mañana? ¿Cómo empiezo a cuidar mi esencia? ¿Cómo empiezo a disfrutar de esos pequeños detalles? ¿Cómo continúo soñando? ¿Cómo continúo pensando en las grandezas que Dios tiene? Y moviéndome sin el ajoro de no disfrutar y poder responder a Dios con libertad. Esa parte es bien importante, porque fíjate bien, las personas que viven sobreviviendo o que viven en el modo supervivencia, constantemente pueden estarse en movimiento, pueden estar haciendo muchas cosas, pero la realidad es que te roba profundidad, te hace reactiva, te vuelves una persona reactiva, y aunque tú estás resolviendo muchas cosas, la realidad es que tú vives como el que está trabajando vamos a decir, en la sala de emergencia. Constantemente sientes que todo lo que tú haces y comienzas a vivir, fíjate bien, tu pensamiento de pronto se alinea. Yo digo que el cerebro comienza a cambiar la computadora y se cambia ese modo supervivencia. Entonces tú empiezas a vivir como si estuvieras todo el tiempo resolviendo emergencia. Y eso realmente no es vivir, no te permite profundizar, no te permite disfrutar lo que tienes delante de ti, no te permite ni siquiera disfrutar lo que Dios te está entregando. A veces ese día hermoso que Dios ha creado, que es irrepetible, que tienes el momento para disfrutar de la creación de Dios, ese tiempo de descanso, que también cuando descansas estás ministrando, porque estás cuidando lo que Dios te entregó, que es tu cuerpo, que es el instrumento con el cual te mueves, el instrumento sobre el que la unción fluye sobre tu vida, para Dios hacer lo que quiere hacer a través de tu vida. Es también reconocer que tampoco, escucha bien, no eres irreemplazable. Es una realidad que puedes saber también, reconocer dónde están también tus limitaciones, qué cosas puedo cambiar para no querer ocupar la vida de Dios en nadie, de tal manera que yo reconozca que hay cosas que yo puedo hacer, hay cosas que no puedo cambiar, hay otras cosas que debo dejarlas y descansar en el Señor, y ocuparme que mientras estoy haciendo todas esas cosas, si estoy disfrutando. Una de las preguntas que es importante hacer, especialmente aquellas que están en el ministerio, si todavía disfrutas lo que estás haciendo para Dios. En el momento que tú empiezas a sentir que lo que haces para Dios, lo que haces para tu familia, lo que haces para ti misma se convierte en una carga, tienes que hacer una pausa para revisar, para hacer ajustes. ¿Qué presión, qué carga, qué expectativa o falsa expectativa estoy estableciendo que está cargando mi alma, que no me permite disfrutar, que siento que el gozo ya no está fluyendo y estoy operando de una forma automática? Por eso mis emociones son muy reactivas, por eso ya no respondo, no hago ese proceso de pensar, analizar antes de dar una respuesta, sino que soy reactiva. Entonces es importante que hagamos esa pausa para medirlo. Recuerda que aquí nosotros hablamos mucho del discernimiento espiritual. Es importante saber que no todo cansancio que puedas estar enfrentando es pecado, y que no toda debilidad, amada, es falta de fe. Elías fue un profeta, que hemos hablado acerca de eso antes, usado poderosamente por Dios, y en un momento dado se sintió sin fuerza. Es importante que en ese momento, mientras está debajo del enebro, y él dice basta ya, porque se sentía agotado, había enfrentado una gran batalla con Jezabel, con los profetas, y el hombre estaba agotado, se había utilizado todos sus recursos físicos, emocionales y espirituales. Ahora, lo que a mí llama mi atención es cómo Dios responde. Fíjate que Dios no respondió humillándolo. Dios lo alimentó, lo dejó descansar y luego volvió a hablarle. Dios entiende las necesidades que nosotros también tenemos. Muchas veces nosotros somos los que no hacemos una pausa para reconocer qué área de mi vida puede estar ahora mismo teniendo, ¿verdad?, una necesidad de atención. Tu área emocional, tu área espiritual, tu área física. Y esa parte es importante para mantener el funcionamiento de lo que Dios está haciendo. Y esto nos enseña, pues mira, algo importante. A veces la persona que parece estar perdiendo la fe no necesita primero una reprensión. Puedes estar tratando con alguien que a lo mejor lo que necesita es alimento. Es posible que lo que necesite es descanso. Posiblemente lo que necesita es estar un tiempo en la presencia de Dios. Posiblemente lo que necesita es una palabra fresca que venga de parte del Señor. Entonces, si Jesús mismo reconoció los límites humanos,
cuando sus discípulos estaban rodeados con tanta demanda que ni siquiera tenían tiempo para comer, fíjate bien, él mismo les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Ese fue Jesús, porque entendía la demanda que puede tener que nuestra agenda diaria, nuestras responsabilidades, las familiares, las que tienes con tu propia vida, las que tienes ministeriales. Entonces el descanso no era una distracción de la misión, era parte de la sabiduría necesaria para poder sostener lo que Dios te ha entregado. Entonces no eres más espiritual, déjame decir esto con mucho cuidado, pero quiero que abras, ¿verdad?, tus oídos espirituales y que entiendas que tú no eres más espiritual porque te destruyas atendiendo a todos. ¿Ves? Una de las cosas que he visto en el ministerio, que lo compartimos mucho en las clases pastorales, que esa es una de las primeras cosas que tocamos en nuestra primera clase acerca de la función y el rol pastoral, es precisamente las falsas expectativas que puede haber en el ministerio, que tú te sientas que tienes que estar cumpliendo las expectativas de personas que no te asignaron la asignación, cuando realmente lo que tenemos que revisar y ver exactamente qué es lo que Dios nos pide, ¿ves? Con lo que nos confió, con lo que nos entregó, cuáles son las expectativas de Dios y no someternos, ¿ves? A veces la falta de claridad en lo que Dios espera de nosotros, hablando de la función ministerial, hablando de la esposa, hablando de la madre, qué es lo que Dios espera. Es importante que tú tengas claridad, pero que cuando tú tengas esa claridad o tengas esa necesidad de preguntar para profundizar qué Dios espera de mí en esta área, en este ministerio, en esta función que estoy realizando, es importante que vayas a Él y que sea de Él, de su palabra, que te va a dar la respuesta correcta y no de las expectativas o opiniones de otros acerca de cómo se supone que debes hacer las cosas. Por eso es que vas a ver que hay muchos ministros agotados, que hay muchos ministros desenfocados y que de alguna manera han perdido el norte. ¿Por qué? Porque están viviendo, alimentando las falsas expectativas de lo que la gente piensa que se debe hacer y no de lo que Dios asignó. Ese es uno de los tópicos que tocamos en nuestras clases pastorales. Entonces vuelvo a repetir, no eres más espiritual porque te destruyas atendiendo a todos. Dios no recibe gloria, escucha bien, cuando la asignación consume la persona que Él llamó. Dios no recibe gloria cuando la asignación consume la persona que Él llamó. Entonces la supervivencia se vuelve peligrosa cuando dejas de ser una respuesta temporal y se convierte en una manera permanente de vivir. Yo reconozco que pueden haber momentos que vamos a decir como cuando viene un huracán que tienes que hacer muchos cambios, prevención, hay que prepararnos porque viene un huracán y tú tomas ciertas medidas que a lo mejor vas a tener que correr y adaptarte a un momento, pero esto es temporal, no siempre. Aún los huracanes más fuertes, escucha bien, tienen un periodo de duración. Un huracán, por lo fuerte que sean sus vientos, su tiempo de vida son 30 días. Entonces, si yo puedo entender eso y yo veo que en un momento tuve que acelerar o tuve que estar utilizando mi energía, mi fuerza, mis recursos de una manera consistente, tengo que hacer una pausa porque no fuiste llamada para vivir así de forma permanente. Hay momentos, hay crisis, hay situaciones en la vida personal, en el ministerio, en el trabajo, que es posible que requieran, ¿verdad?, que tú operes en modo supervivencia, pero no es para vivir de una forma permanente de esa manera, porque eso va a impactar no solamente tu vida emocional, también tu vida espiritual, la visión con la que ves lo que Dios te ha entregado, la forma de operar y también, escucha bien, vuelvo a repetir, no eres más espiritual cuando te destruyes atendiendo a otro. Entonces, aquí muchas veces nosotros vemos que diseñamos mecanismos de supervivencia en nosotros cuando enfrentamos peligros, pérdidas, crisis. El cuerpo o el alma se concentran para atravesar ese momento y eso es útil durante una temporada. ¿Ves? Hay momentos que nosotros activamos ese sistema de mecanismo con el que Dios nos ha preparado porque tenemos una crisis, pero una crisis es temporera. Tú no puedes vivir en una crisis todo el tiempo. Hay una pérdida, hay un impacto financiero, alguna situación particular, pero que es temporero. El problema es cuando tú aplicas este sistema, se convierte en algo permanente. A mí me preocupa mucho cuando veo cristianos, mujeres y hombres de Dios llenos de ansiedad, porque la misma palabra nos dice en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Entonces la paz es una señal, ¿ves? La paz que estoy experimentando, sobre la cual opero, es la que me ayuda a gobernar. En el momento que tú pierdes la paz y te llenas de ansiedad,
tú estás dejando de gobernar, ¿ves? Ya no estás gobernando tú, estás gobernando tu emoción. Por eso la ansiedad, por eso hay gente que se descontrola, por eso la reactividad, por eso las malas decisiones, situaciones que son tomadas por impulso, por eso la improvisación, ¿ves? Porque estoy reactivo, porque posiblemente algo externo que de alguna manera que fue para funcionar de forma temporera, yo lo he convertido en un sistema de supervivencia y Dios no quiere que tú vivas de esa manera. Fíjate que Jesús vino para que tú tengas vida y para que la tengas de forma abundante. El problema, entonces ya cuando esto ocurre, nos cuesta recibir amor sin sospechar. Mira, una persona que esté en ansiedad o una persona que aprendió a vivir de esta manera, en supervivencia, en este estatus reactivo, que está siempre como el que está en la sala de emergencia, que se siente que está entre vida o muerte, que hay algo que tiene que atender ahora, ya. ¿Qué sucede con esto? Mira, tiene problemas para recibir amor. ¿Sabes por qué? Porque entonces como su sistema se aceleró y su sistema de comprensión está reactivo, está funcionando en algo temporal, en algo permanente, comienzas a mezclar y comienzas a ver que hasta te cuesta recibir amor sin sospechar. Nos cuesta celebrar sin pensar en lo que puede salir mal. ¿Ves? No puedes ni siquiera disfrutar los buenos momentos porque piensas, ok, en algún momento va a estallar una crisis. Nos cuesta confiar, nos cuesta bajar la guardia y nos acostumbramos a tanta tensión que la paz comienza a sentirse como algo extraño. ¿Ves? Hay gente, inclusive, le puedes preguntar, hay gente, puede hacer este ejercicio y preguntarle a algunas personas que tú has observado que viven de esta manera. Cuando están en paz, que tú los ves que la cosa está calmada, que está tranquilo, se sienten incómodos porque no están acostumbrados a vivir de esa manera. Se acostumbraron a vivir con tensión, se acostumbraron a vivir como el que está en una emergencia constante. Y amado, ahí no está la vida abundante de Dios. Por eso es que hoy la pregunta no es solamente qué te pasó, la pregunta es qué produjo en ti lo que te pasó. ¿Te volvió más sabio? ¿Te dejó encerrada? ¿Te enseñó a depender de Dios o te convenció de que tienes que controlarlo todo? ¿Te llevó a sanar? ¿O te enseñó a funcionar alrededor de una herida abierta? Hay heridas que, escucha bien, hay heridas, y te puedo darlo como testimonio, hay heridas que no impiden que una mujer sea productiva, pero sí pueden impedir que sean libres. Por eso yo recuerdo que saqué una frase hace muchos años, que recuerdo que la escribí y la tenía ahí como un protocolo para mí: es mejor ser libre que importante. ¿Por qué? Porque una mujer herida, un hombre herido, puede continuar siendo productivo, pero eso no va a impedir, escucha bien, puede impedir que seas libre. Puedes lograr mucho y aún así seguir tomando decisiones desde el temor. Puedes servir con excelencia y sin embargo sentirte indigna de recibir. Puedes cuidar a todos y no saber cómo cuidarte a ti misma y mucho menos que otros te cuiden. Entonces la productividad, si estás por ahí, abre bien tu oído. La productividad no siempre es evidencia de plenitud. Una persona puede producir desde el propósito, pero también puede producir para no tener que sentir. Escucha bien, déjame decírtelo de nuevo. Y te hablo porque he escuchado, he caminado con mujeres del Señor tremendas, mujeres con las que hablo. Y esta frase precisamente viene de eso. Hay gente que es bien productivo y ya aprendí, escucha bien, la productividad no es una evidencia de plenitud. Y es interesante que mucha gente en el mismo cuerpo de Cristo tienen la necesidad imperante que tienen que estar haciendo para sentirse que están plenos, que tienen que sentirse que tienen que hacer algo para sentirse validados, que dependen de lo que hacen y en eso, ¿verdad?, ponen su identidad, en eso inclusive ponen su valor en lo que hacen, cuando en el reino de Dios no es por lo que tú haces, porque no es por tus méritos, es por la gracia que has recibido y tiene que ver con tu ser. Dios me ama por lo que soy, Dios me ama porque me escogió, porque en su bendita gracia, en su soberanía, Dios decidió amarme. Y porque Dios está satisfecho en Cristo, Dios me ama y me ha sentado en lugares celestiales con Él. Estoy en paz con Dios. A través de Cristo yo he sido reconciliada. Y es desde esa claridad que yo comienzo a operar y a vivir con una mentalidad clara, sabiendo que estoy en paz con Dios. Pero hay gente que vive, escucha bien, y por eso necesito porque necesitan probarle a Dios que son buenas, porque necesitan probarle a Dios que es buena para que Dios le ame. ¿Ves? Porque todavía no ha reposado sobre ellos el espíritu de adopción. Y el que vive como un huérfano espiritual constantemente va a estar viviendo con inseguridad porque no tiene sentido de pertenencia, se va a sentir ansioso, vive pensando todo el tiempo que le van a quitar algo. Entonces necesita
constantemente estar probando. Y esa es una trampa que muchas veces Satanás ha lanzado para mantener cautivo, para tener en esclavitud y en cautiverio a muchos creyentes, escucha bien, que yo le llamo con los pies en el cepo, que viven con cierta limitación porque constantemente necesitan probar. Por ejemplo, no pueden sentarse y hacer una pausa para recibir. Si me siento, si no estoy haciendo algo, pues ya siento que no tengo valor, que no se me considera o que necesito ser productivo porque es que tengo que hacer algo. No. Eso no es evidencia de plenitud. Una persona, vuelvo a repetir, puede estar produciendo desde el propósito, pero también puede producir para no tener que sentir. En otras palabras, para ignorar esa herida, para ignorar ese obstáculo que está impidiendo tu crecimiento, a pesar de que estás produciendo números, resultados, pero en el fondo no estás viviendo desde la plenitud de Dios. Y por eso es que es importante hacernos esta pregunta. La segunda pregunta que es importante es ¿qué dice Dios acerca de esto? Fíjate bien, Jesús dijo, vuelvo a repetir, yo he venido, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, esta es una declaración bien importante que hay que hacer como una pausa, porque esta declaración revela tanto la intención de Cristo como también del enemigo. ¿Ves? El enemigo, la misma palabra dice que vino para hurtar, que vino para matar y que vino para ¿qué? Para destruir. Y muchas veces la destrucción no comienza destruyendo, comienza robando. Te roba pequeñas cosas primero que parecen secundarias, pero que sostienen tu vida interior. Te roba el gozo, te roba la paz, te roba la confianza, te roba la capacidad de esperar, te roba el deseo de volver a intentarlo, te roba la seguridad de que eres amada, roba la convicción de que tu historia todavía tiene propósito. ¿Ves? Comienza a robar. No comienza con destrucción primero, él comienza a robarte sueños, a robarte la salud, a quererte robar el propósito de Dios, quererte robar tu finanza, quererte robar tu familia. Él empieza robándote, te lleva el gozo, te lleva la paz, comienza a producir sospechas en tu corazón acerca de los que te rodean, dudas acerca de quién eres, conflicto. Dios no te ama, por eso estás enfermo. Dios no te ama, por eso te dejaron. Dios no te ama, por eso te abandonaron. Dios no te ama porque te pasó esto. Entonces esa herida comienza a convertirse en el intérprete de lo que Dios está diciendo, y por eso mucha gente está viviendo desde un estado de supervivencia y no desde la vida plena que Dios quiere dar. Entonces, cuando algo ha sido robado durante mucho tiempo, escucha bien, una mujer puede continuar físicamente presente, pero emocionalmente y espiritualmente ausente de su propia vida. Las personas que han lidiado con depresión, escucha bien, saben de lo que estoy hablando. Hay momentos que tú puedes estar funcionando. Yo por muchos años fui una depresiva funcional. Antes de conocer a Cristo, las situaciones que viví en mi vida durante mi infancia, que traumatizaron, que marcaron mi vida, que afectaron mi funcionamiento, mi vida interior, cómo me veía, cómo me percibía. Y eso, escucha bien, me llevó a vivir en un estatus quo, ¿verdad? En un modo supervivencia, en un modo de emergencia, donde yo no confiaba en nadie, sospechaba de todo el mundo, pero tenía que funcionar, tenía que trabajar, tenía que hacer cosas, tenía hijos, tenía que mantenerlos, tenía que mantenerme también, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, pues yo aprendí a operar, pero la realidad es que por dentro no sabía quién yo era. Entonces, uno aprende a resolver la agenda, pero ya no pierdes el discernimiento de lo que está pasando con tu propia alma. Por eso es que es importante que hagamos una pausa, porque Dios quiere que tú vivas. Dios vino, Jesús vino, entregó su vida para que tú no solamente tengas perdón, sino para que también tengas una vida plena. Recuerda que Él no solamente vino a revertir ese proceso. La obra de Jesús no se limita solamente al perdón legal de nuestros pecados, aunque ese perdón es glorioso y fundamental. Él vino también para reconciliarnos con el Padre, restaurar nuestra identidad, libertar al cautivo, sanar al quebrantado y devolvernos la capacidad de vivir desde la presencia de Dios. Y eso es algo, amado, que cuando tú lo entiendes, lo comprendes, primero es que te asombras de la grandeza de Dios. Te asombras de ese amor sobrenatural, inagotable, inalterable que Dios tiene por nosotros. Te asombra, te tiene que llevar a postrarte en adoración. Cuando tú reconoces, no lo merecía, pero Dios me lo dio. Cuando tú realmente puedes de alguna forma comprender la grandeza y la majestad de este amor de Dios por nuestras vidas, amado, no puede haber duda. Tú tienes que caminar, y a pesar de que tú tienes un problema, a pesar de que hay situaciones, tú te mantienes en esa verdad. Porque, escucha bien, la vida abundante no significa que tú vas a vivir sin problemas. Fíjate que Jesús nunca prometió que nosotros no íbamos a enfrentar oposición. Al contrario, nos advirtió
que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiar porque yo he vencido el mundo. Escucha, es una vida donde la presencia de Dios siempre tiene la última palabra. O sea, no importa lo que yo esté enfrentando hoy, yo sé algo. Yo sé que la última palabra la tiene Dios en mi vida. Por lo tanto, hay cosas que voy a enfrentar, hay situaciones que voy a tener que vivir, pero ellas no van a gobernar ni quién soy, ni quién es mi identidad, ni hacia dónde me dirijo, porque estoy convencida, totalmente convencida, que la última palabra sobre mi vida la tiene Dios. Entonces, el dolor, aunque puede ser real, no se puede convertir en tu Señor. ¿Ves? No se puede convertir en el Señor de nuestra vida. Ni la decepción, ni el dolor, ni el abandono. No se puede convertir en el Señor de tu vida. Aunque esto puede, escucha bien, esto puede marcar una temporada en nuestra vida, pero no posee el derecho, escucha bien, no posee el derecho de robar el resto de nuestra historia. Y es ahí donde tienes que sentarte y pensar. Es ahí donde necesito tiempo en la presencia de Dios, con el Espíritu Santo orando para que Dios dirija los pasos, para que Él te muestre la verdad, porque la abundancia del reino no siempre se mide por lo que tienes alrededor. Muchas veces se revela por lo que el infierno no pudo apagar dentro de ti. ¿Ves? ¿Qué hace cuando una mujer de Dios, un hombre de Dios decide permanecer siendo fiel a Dios a pesar de que su circunstancia actual, pues mira, es difícil porque está viviendo una complicación, quizás una condición de salud, está enfrentando un divorcio, un hijo, una pérdida, pero se mantiene firme, se mantiene estable en el Señor? Fíjate algo que dijo Pablo, que quisiera compartirlo. Seguramente tú lo has leído antes, pero creo que cae muy bien en lo que estamos hablando. Pablo dijo que estábamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es vida abundante, no es una existencia sin golpe, sino una vida sostenida por una fuente que el golpe no puede que cancelar. Es, a pesar de que voy a enfrentar golpes, situaciones, la realidad es que la vida abundante, esa fuente que es la que me nutre, que es la presencia de Dios, que es la vida que Dios me ha otorgado mediante la salvación de nuestras vidas, esa vida eterna, los golpes de la vida, la situación que hay no puede cancelar la fuente ni la vida abundante que Dios me ha dado. La vida de Dios dentro de ti no niega que sufriste, pero se niega a permitir que tu sufrimiento sea la única interpretación de tu identidad. La gracia, escucha bien, no borra tu historia, sino que redime su significado. ¿Ves? No borra tu historia, lo que pasó no es imposible borrarlo, pero lo que hace es que la gracia de Dios viene a redimir ese dolor, y ese dolor se convierte en una fuente, de tal manera que la sanidad que has recibido y la redención que Dios te ha dado a través de ese dolor, de esa herida que Dios ha cambiado, que Dios ha restaurado, Dios comienza a utilizarte. ¿Ves? Ya cuando ese dolor ha sido redimido, oye, se convierte en una fuente de esperanza para otro. Cuando alguien que ha experimentado la gracia, el amor, la sanidad, la restauración de Dios comienza a ser un portador de esa gracia, a hablar acerca del poder de Dios, a compartir cómo Dios te sostuvo, cómo su fidelidad ha estado presente en las diferentes temporadas de tu vida, y el conocimiento de quién es Dios cada día se profundiza y se revela más a tu vida, y eso te tiene que dar más confianza y más fortaleza, porque Cristo, escucha bien, no solamente vino para ayudarte a representar una vida, vino para impartirte su vida. Una de las cosas más importantes que los nuevos nacidos debemos de saber es eso. Dentro del regalo de la salvación, Él vino a impartirte su vida. A veces la cultura religiosa nos enseña a administrar apariencia. Hemos aprendido a administrar una vida de apariencia. Nos enseña qué decir, cómo vestir, cómo responder y cómo ocultar lo que no encaja con la imagen de fortaleza. Pero Jesús no vino, escucha bien, a mejorar nuestra actuación. Vino a encontrarnos en verdad. Él vino a buscarnos. Él vino a darnos vida, su vida. Religión muchas veces quiere enseñarte a que tú administres, que vivas de apariencia. Pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Cuando nosotros podemos mirar la Escritura y vemos cómo Jesús se acercó a la mujer samaritana, mira, no ignoró su historia, tampoco la expuso para destruirla, sino que tocó con precisión en el lugar donde ella había intentado, escucha bien, saciar su sed
repetidamente, ¿ves? Y luego le reveló que existía una agua que no provenía de otro ser humano, de otra relación y de otra aprobación. Había una fuente que podía nacer dentro de ella para vida eterna. Y eso es vital, porque mientras una mujer intente recibir de las personas lo que solamente Dios puede impartir, va a vivir constantemente sedienta. Y la sed no discernida nos hace aceptar sustitutos. Escúchalo bien. La sed no discernida nos hace buscar sustitutos, aceptar sustitutos, porque no hemos reconocido que la única fuente que satisface nuestra alma, nuestra sed interior, se llama Jesús de Nazaret. Toda persona que ha conocido a Jesús de nuevo sabe que muchas veces estuvo buscando saciar esa sed en diferentes lugares, en personas, en logros, en diferentes cosas. Todo eso que era perecedero, que nunca nos llenó, y lo que hace es que aumentar la aflicción que tenía nuestra alma. Pero cuando encontramos a Jesús, la fuente de vida, y comenzamos a ser saciados, a probar de su agua, oye, no solamente satisfazo nuestra sed, nos convirtió en una fuente abundante. Si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que podemos caminar con esa fuente que es la presencia de Dios en nuestra vida, para que nunca más tengas sed, para que no tengas que buscarle en los lugares sustitutos, para que no tengas que permitir que otro te atropelle, para que no tengas que sufrir de violencia doméstica, para que no tengas que vivir maltratada, para que no vivas comparándote con nadie, para que no tengas problemas de identidad, para que salgas de la depresión, para que salgas también de la autoconmiseración. Comienzas a vivir una vida abundante que Dios te ha dado, porque Dios no quiere solamente cambiar lo que hace, quiere sanar el lugar donde tú lo haces. Entonces, 3 señales, escucha bien, 3 señales de que tú estás viviendo, sobreviviendo. 3 señales. La primera es esperar algo nuevo de Dios. Deja de esperar algo nuevo de Dios siempre. La primera señal es la pérdida de expectativa. Todavía oro, pero ya no espero, ¿ves? No estoy esperando que Dios pueda hacer algo nuevo en mí. Ya no estoy esperando, todavía canto, pero no creo que Dios pueda cambiar algo a mí. Todavía escucho la palabra, pero la recibo como información conocida, no como voz viva. ¿Ves? La decepción prolongada puede producir una teología de resignación en tu vida. De pronto perdiste la expectativa de que Dios pueda hacer algo. Ya no te emocionas con nada, como si la ausencia de expectativa fuera una prueba de profundidad. Pero la fe bíblica, escucha bien, no es ingenuidad, es la capacidad de seguir esperando del carácter de Dios, aun cuando no entendemos los tiempos. Abraham esperó esperanza contra esperanza. David fortaleció su corazón en Jehová. Ana volvió a presentarse delante de Dios después de años de dolor. La esperanza no significa negar la realidad, significa negarse a creer que la realidad presente es todo lo que Dios puede hacer. Cuando dejas de esperar, escucha bien, cuando dejas de esperar de Dios, no solamente pierdes emoción, comienzas a perder preparación, y muchas veces no reconoces la visitación porque ya no estamos esperando que Dios aparezca, ¿ves? Que Dios se haga real. La segunda señal es que tu identidad comienza a depender de las heridas. La segunda señal aparece cuando ya no describo solamente, escucha bien, lo que sucedió, sino que comienzo a definirme por ello. Déjame por ahí un poquito más suave, hacer un poquito de pausa, detenerme un poquito aquí, porque esta parte la conozco bien porque la viví y es lo que quiero compartirte. Cuando tú empiezas a decir, o dejas de decir, fui rechazada, sino que comienzas a vivir como la rechazada. Cuando escucha tu lenguaje, cuando ya no dices pasé por una traición, sino que te conviertes en la mujer a quien siempre traiciona, donde ya no dices cometí un error, sino que comienzas a sustituir ese lenguaje y comienzas a decir yo soy un error. Significa que el dolor quiere pasar de ser una experiencia a convertirse en un nombre, a convertirse en una identidad para tu vida. ¿Dónde podemos ver esto en la Biblia? El caso que ocurrió con Noemí. Noemí, después de perder a su esposo y a sus hijos, regresa a Belén, y mira cómo regresa diciendo, no me llamen Noemí, llamadme Mara. En otras palabras, ya no me llamen alegre, llámenme amargura, porque mi dolor ahora explicará quién soy. Entonces tu dolor no puede explicar quién soy. Tu dolor no afecta a tu identidad. Lo que Dios diseñó es la expresión del Señor en tu vida. Noemí no estaba fingiendo, había sufrido profundamente, pero su interpretación todavía estaba incompleta. Ella pensaba que regresaba vacía,
¿Ves? Mientras a su lado caminaba Ruth, la mujer que sería parte de una historia redentora que Noemí todavía no podía ver. Y a veces así ocurre, muchas veces. El dolor nos hace interpretar la vida desde lo que falta y nos impide reconocer lo que Dios está trayendo a nuestro lado. Noemí dijo, volví vacía, pero no estaba sola. Había una semilla de futuro caminando junto a ella que se llamaba Ruth. La tercera señal, dejé de creer que Dios todavía podía sorprenderme. Esta es la más silenciosa y es una de las más peligrosas. Dejamos de creer que Dios puede hacer algo inesperado. Deja de esperar ese de repente de Dios. Ya conocemos demasiadas historias, ya hemos visto demasiadas promesas demorarse, hemos aprendido a protegernos de la decepción bajando la expectativa. Pero cuando dejamos de esperar sorpresas de Dios, también dejamos de esperar presentarnos con apertura. Nos volvemos expertos en predecir lo que ocurrirá. Pensamos, nada cambiará, siempre esto será igual, ya yo sé cómo esto va a terminar. Entonces, sin embargo, cuando miras la escritura está llena de personas sorprendidas por Dios. Sara recibe una promesa cuando su temporada natural parecía que iba a terminar. Ruth encontró redención en tierra que no era suya. Esther descubrió una posición que parecía privilegio en vez de realidad. Se convirtió en una asignación. María recibe una palabra que excedía toda lógica humana. Dios no está obligado a repetir el pasado para escribir el futuro. Él puede abrir caminos donde no lo hay. Dios te ama. Dios puede usar personas inesperadas para bendecirte. Dios puede utilizar situaciones que parecen contrarias para meterte en el destino y en la asignación para bendecir tu vida. Dios puede dar un de repente donde tú no te imaginas que algo puede ocurrir solamente para bendecirte. Así que tú no puedes convertir tu experiencia pasada en una profecía sobre tu futuro. No puedes convertir tu experiencia pasada en una profecía de tu futuro. Entonces ahí tengo que preguntarme, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo que puedo hacer? No es correr, no es detenerte. El Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Ves? No se trata de buscar culpa, se trata de abrir espacio para la verdad, preguntarle al Señor qué parte de mi vida está funcionando sin estar viva, dónde perdí expectativa que estoy cargando, que tú nunca me pediste cargar sola. ¿Qué herida está interpretando mis decisiones? No respondas demasiado rápido a esto. Date el tiempo. Toma la pausa. Medita en el Señor. ¿Por qué? Porque tu alma ha sobrevivido demasiado tiempo en ese estatus, en el estatus de supervivencia. Date tiempo para aprender a interrumpir tus propias necesidades para escuchar a Dios. Necesitamos el silencio, necesitamos palabras, necesitamos presencia, necesitamos escuchar sin corregir inmediatamente lo que sentimos. Date el permiso de sentir lo que sientes. Date el permiso, escucha, un ejercicio de mucha sanidad es que tú te des el permiso de reconocer tus emociones para gestionarlas. Date el permiso de sentir cómo te sientes y no te sientas que tienes que probar nada. Mira, tienes que reconocer tu vulnerabilidad, porque esa vulnerabilidad y ese reconocer mi fragilidad humana es la que precisamente me establece en el lugar correcto para vivir dependiente de Dios. Te necesito constantemente, te necesito en mi vida. No sé qué hacer si tú no estás. No quiero tomar decisiones si no reconozco tu consejo, si no escucho tu voz. No quiero moverme y comienza una relación, escucha bien, donde escuchar a Dios se vuelve importante, se vuelve vital. A mí me preocupa cuando muchas veces hay personas que toman decisiones importantes que van a impactar su vida. Y una de las preguntas que siempre le hago, ¿qué has oído de Dios? ¿Qué palabra de Dios tienes? Porque a veces no hay palabra, a veces toman decisiones importantes por una emoción, por una molestia, por un sentir. Y amado, tu sentir no siempre es la verdad, tu sentir no siempre es correcto. El sentir viene de una emoción, de una situación que produjo un estado de ánimo momentáneo, temporero. Tú no puedes tomar decisiones permanentes por emociones temporeras. Necesito escuchar a Dios. Tú eres alguien de destino, tú eres alguien de propósito. Necesito saber cuál es la dirección de Dios. Necesito alinearme. Por eso necesito escuchar a Dios. ¿Para qué? Para alinearme a su propósito, alinearme a su voluntad, para moverme con Él, para experimentarlo a Él en las decisiones, en mi mover, en el ministerio, en mi familia. Necesito ver a Dios activamente, continuo. A
mí me preocupa cuando escucho gente que se acostumbró a vivir, escucha bien, por lo que sabe. De esa manera que no hay experiencias nuevas con Dios, todavía repite lo que aprendiste hace 40 años. Estoy hablando de fundamentos doctrinales que nos sostienen. Estoy hablando de una vida abundante de Dios, donde una relación continua de intimidad, Dios se va revelando su imagen, quién es Él, su palabra, comienza a profundizar en mi vida y de pronto ese velo cada día se va corriendo más, la cortina se corre y tengo una revelación más clara de quién es el Señor, donde tengo expectativas tremendas todos los días. Espero ver a Dios en un niño, espero ver a Dios haciendo milagros, espero ver a Dios revelándose a través de una situación, a través de alguien. Vives con expectativa de que Dios está vivo, de que Dios puede sorprenderte, de que Dios puede hacer lo increíble. Entonces no puedo vivir en un estado de supervivencia, no puedo hacer que una situación temporera ante una crisis, ante una pérdida se convierta en un estado donde yo no pueda apreciar, porque yo no puedo, escucha bien, yo no puedo apreciar lo que primero no reconozco. Yo no puedo apreciar a Dios si antes no lo reconozco. Yo no puedo apreciar su gracia si antes no la reconozco. Yo no puedo apreciar su bondad si no me detengo a reconocerla. Yo no puedo reconocer el milagro si antes no pude. No lo puedo apreciar si antes no lo reconocí. Entonces tengo que hacer pausa para poder reconocer, porque en el momento que yo reconozco que Dios se está moviendo, yo puedo apreciar la bondad, yo puedo apreciar lo que la gracia está haciendo en nuestra vida. Yo puedo apreciar el propósito. Wow, Señor, en este momento que no entendí por qué me tocó vivir esta decepción, por qué me tocó vivir este abandono, por qué hubo gente, Señor, que formé que se fue, por qué estoy sola en este momento, por qué estoy viviendo esta enfermedad, por qué este conflicto. Quizás en el momento no lo ves, pero depende, escucha bien, de su gracia, pero confía en su soberanía, porque hay algo que tú sabes, y lo que tú sabes es que Dios te ama y que el amor de Dios no está condicionado a tu circunstancia. Satanás va a querer robarte, escucha bien, robarte una verdad de Dios, tratando de distorsionar lo que Dios dijo. Va a tratar de distorsionar la naturaleza, el carácter de Dios, lo que piensas acerca de Dios. Pero Dios, escucha bien, es fiel a su palabra. Y la palabra dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, conforme a su propósito son llamados. Hay cosas que tú no entiendes, pero hay cosas que están obrando un bien para ti. Hay gente que Dios te sacó del lado porque hay algo bueno para ti. Hay situaciones que Dios permitió, puertas que Dios cerró, puertas que Dios abrió, porque finalmente van a producir un bien en ti. ¿Qué hago en esa temporada? Confío. ¿Qué haré en esa temporada? Confío en la soberanía de Dios. Confío en que los pensamientos de Dios acerca de mí son de bien y no de mal. Confío que los caminos de Dios son más altos que los míos, más profundos. Confío que el Dios que me ha dado la victoria me va a llevar seguro al lugar que Él ha preparado para mí. Y desde esa visión tú comienzas a ver a Dios de forma diferente. Ya no andas sospechando, ya no andas dudando. Pasas de creer a confiar. No lo entiendo, Dios, pero confío. No lo entiendo, pero sé que tú me amas. No lo entiendo, pero lo que me pidas te doy. Tus sí comienzan a ser, tus no comienzan a ser cambiados por sí. ¿Por qué? Porque ahora confía y te estás alineando a la voluntad de Dios, y el diablo no puede seguir robando, no puede seguir hurtándote sueños, no puede seguir hurtándote las cosas, los proyectos, los propósitos de Dios. Tú quieres vivir como una promotora de los sueños de Dios, pero tienes que disfrutar la vida abundante de Dios. Dios no solamente, escucha bien, te salvó. Dios no solamente murió en aquella cruz para que tú solamente vivas haciendo cosas para probar que Él te ama. Antes que tú hicieras algo, antes que tú decidieras recibir el regalo de la salvación, ya Jesús, escucha bien, había decidido morir en esa cruz. La salvación estaba disponible para que tú la tomaras, que está ahí disponible para todo aquel que quiere, para todo aquel que desea. La salvación está disponible porque Dios te amó antes que tú lo escogieras a Él. Él te escogió a ti. Y cuando tú vives con esa realidad y esa comprensión, tu vida entera cambia. Ya no tienes que aparentar nada. Ya no tienes que probarle nada a Dios. Ya no puedes seguir viviendo por lo que tú piensas que la gente te rechazó. No puedes seguir midiendo las acciones de las personas para definir quién tú eres. Las situaciones de otros no pueden definir tu identidad. Tus problemas no definen tu identidad. Tus debilidades no definen tu identidad. Te define la gracia de Dios. Te define el amor del grande, de los más grandes que está sobre ti. Te define la imagen de Dios que está en ti. Te define que Dios te escogió, que Dios te ama, que Dios te preservó.
preservó, te define que Dios decidió usarte, te define que Dios en vez de, escucha bien, de matarte, porque nosotros, escucha, fuimos destituidos, pero Dios escogió salvarte, Dios escogió darte vida, Dios escogió unirte a su familia, amado, y esa revelación tan grande es la que te va a llevar a servir desde una revelación diferente, te lleva a servir como respuesta de esa convicción, de esa comprensión de este amor. ¿Ves? No es porque tengo que probarle a Dios quién soy, puedes ser vulnerable, puedes reconocer es su gracia la que me sostiene, y tú comienzas a vivir desde una dimensión distinta, dejas de hacer pausa, dejas de entregarte, comienzas a cuidarte y a conservarte. Cuando hablo de preservarte, hablo de tener cuidado de tu propia alma. Mi alma necesita atención, necesito hacer una pausa, necesito pastorear la palabra de Dios, necesito sentarme con el pastor de pastores para alimentarme, para que me nutra, necesito rendirle cuentas a alguien acerca de mi alma, necesito lidiar con esta raíz de amargura que está trayendo resentimientos, ¿ves? Y no puedo permitirlo porque va a impedir el fluir del Espíritu en mi vida. Necesito reconocer que estoy luchando con faltas de perdón, necesito reconocer que me cuesta ciertas cosas, perdonar cierta gente, y comienza el Espíritu de Dios a tratar contigo y tú a soltar y comienzas a liberar, y una fuente de poder comienza a moverte en ti, comienza a romperse toda limitación, todo aquello que impide que tú puedas vivir con la expectativa de que Dios va a irrumpir, de que Dios te va a usar, que Dios se va a mover en tu vida. Tú comienzas a experimentar de nuevo el gozo de la presencia de Dios en tu vida. Si no hablabas en lengua, vas a comenzar a sentir el bautismo, comienzas a clamar para que Dios te llene, para que el fuego de su presencia venga sobre ti. Si dejaste de hablar en lengua, de pronto comienza: Señor, lléname, que estas lenguas angelicales comiencen a fluir en mi vida, ese lenguaje del Espíritu, que es el que fortalece mi vida interior. Cuando mi espíritu, escucha bien, se conecta con el Espíritu de Dios y mi mujer interior comienza a ser fortalecida. ¿Ves? Necesitamos recuperar herramientas espirituales, porque no puedes batallar una guerra espiritual con almas carnales, no puedes batallar una guerra espiritual desde la emoción, tiene que ser desde la verdad, desde lo que conoce, lo que Dios ha hablado. Tienes que usar la espada del Espíritu. Escucha bien, te lo dije la semana pasada, la palabra es la espada, le pertenece al Espíritu, y cuando esa espada está en el Espíritu, escucha bien, se convierte en un arma viva para derribar las fortalezas que quieren detenerte, que quieren llevarte a la cautividad, y despierta para vivir en una vida abundante, Dios, porque de pronto las vendas de tus ojos caen y tú comienzas a vivir desde la realidad de saber que Dios ha venido a darte vida. Tu expectativa no va a manipular a Dios, la expectativa me prepara mi corazón para reconocerlo. Y el mismo Jesús, escucha bien, que pasó por lugares donde algunos recibieron y otros permanecieron cerrados, no era, escucha bien, tú no vas a ser de ese grupo, no era falta del poder de Jesús, era falta de apertura. Escucha, Dios quiere darte apertura. No llegues solamente preguntando qué hay por ti, llega preguntando: Señor, ¿qué quieres hacer en mí y qué respuesta esperas de mí en esta temporada? Entonces aquí vamos cerrando, y quiero cerrar con una convocatoria para este próximo sábado. Quiero hablarle de manera especial a cada mujer que nos esté escuchando, que durante este programa no he querido presentarte simplemente una actividad, no es un evento, he querido abrir una conversación que quizás tu alma lleva tiempo evitando. La pregunta es sencilla pero profunda: ¿estás viviendo o solamente estás sobreviviendo? De ahí nace la cumbre para mujeres, Mujer Vive. Este sábado nos vamos a reunir, nos hemos preparado solamente para una reunión de mujeres, hemos orado, estamos orando, continuaremos orando y trabajando. Hemos preparado un espacio para que cada mujer pueda detenerse en Dios, delante de Dios, escuchar su voz y permitir que Él ministre áreas que muchas veces quedan escondidas debajo de las responsabilidades, que están escondidas, pero Dios, escucha bien, va a buscarla, porque debajo de esas cosas escondidas hay un tesoro, y ese tesoro eres tú. Tú eres el tesoro que Dios vino a buscar a este mundo, tú eres el tesoro al que Dios quiere impartirle vida, tú eres el tesoro al cual Dios quiere que la vida abundante de Él fluya a través de tu vida. Así que no importa tu edad, no importa si has caminado con Cristo durante muchos años o si apenas has comenzado a conocerlo, no importa si llegas llena de fe o si vienes con muchas preguntas, llega allí. No importa si todos creen que eres fuerte,
ven tal como estás, ven tal como tú estás, ven con la disposición de no regresar exactamente igual. No voy a darte hoy el mensaje de la cumbre, no voy a revelarte lo que Dios ha puesto ya en mi corazón para ese momento, porque deseo que llegues con hambre, con apertura y con expectativa. Y solamente quiero ayudarte a reconocer la necesidad. El sábado vamos a permitir que Dios trate con la respuesta. Hoy estamos haciendo el diagnóstico. El sábado nos colocaremos delante del médico por excelencia, nuestro sanador. Así que quizás mientras escuchas, estás pensando en alguna mujer, en alguna amiga, en una hija, en una hermana, en una compañera de trabajo, una mujer que siempre dice que está bien, pero tú sabes que lleva una batalla silenciosa. No vengas sola, extiende una invitación. A veces esa invitación sencilla se convierte en el puente que una persona necesita para volver a encontrarse con Dios. Sea un instrumento de bendición para alguien. No invites desde la presión, invita desde el amor. Puedes decir algo tan sencillo, quiero que vengas conmigo. No tienes que demostrar nada. Dios creó ser un espacio donde Dios puede hablar a tu corazón, puede hablar a nuestras vidas. Así que, mujer, tal vez has sido verla fuerte por mucho tiempo, tal vez te has acostumbrado a atender las necesidades de todo, pero también una palabra de Dios para ti, también una presencia de Dios para ti y también un cuidado para ti. Hay una restauración para ti y hay propósito para ti. No fuiste creada solamente para resistir la vida. En Cristo fuiste llamada a recibir su vida y a manifestarla. Por eso, mujer, vive. ¿Qué puedes esperar ese día? Tendremos varias sorpresas, pero ese día, escucha bien, vamos a tener un ejercicio que te vamos a ayudar también a encontrar, a descubrir qué cosas Dios ha puesto dentro de ti. No solamente te vendrás para recibir palabra y luego irte, no, quiero que salgas con herramientas, convencida de cosas que Dios ha puesto en tu mano, que quizá no las habías visto, pero ese día las vas a ver. Así que estamos esperando una bendición hermosa de parte del Señor. Así que antes de terminar, quiero pedirte que ahí donde tú estás, hagas una pausa y coloques la mano sobre tu corazón, no como un acto mágico, sino como una manera de presentarte conscientemente tu interior delante del Señor y me permitas orar por ti. Señor, aquí estamos para presentarnos nuestro corazón, no solamente, Señor, la parte fuerte, sino también la parte vulnerable. Hermoso Espíritu Santo, ahí donde nadie llega, pero llegas tú. Ahí donde nada puede permanecer escondido, te presentamos nuestro corazón, te presentamos la condición de nuestra alma, la necesidad imperante que tenemos de ti, aquellas áreas, Dios del cielo, que están escondidas por heridas, Señor, que hemos sufrido, por situaciones que marcaron nuestra vida y están escondidas, que no queremos que nadie las vea y nos hemos acostumbrado, Señor, a sobrevivir. Pero, Señor, esto no es una crisis permanente. Sabemos que a través de tu sacrificio, tú has venido a darnos una vida abundante. Tú quieres que vivamos en plenitud. Tú quieres que vivamos desde tu presencia, manifestando tu vida, manifestando tu gozo, tu justicia y tu paz en todo lo que hacemos, desde una revelación clara que somos amadas por el Padre, Señor, que somos aceptadas en ti, Señor, que podamos vivir, Señor, sabiendo que hay uno que nos ha dado vida, tú nos has impartido vida, Dios del cielo, y es la vida que queremos comunicar. Hermoso Espíritu Santo, es una convocatoria, aquellas que están batallando con depresión, aquellas que están batallando, Dios del cielo, pensando si continúan con su vida o no, aquellas que están sufriendo, Señor, que el diablo las tiene cautivas, Señor, que están presas, Dios del cielo, por medio de una herida, Señor, quizás por una ofensa. Yo te pido, hermoso Espíritu Santo, que todas las que tú has determinado que estén ahí ese día, tú comiences a obrar ahora mismo, Señor. Nos unimos en oración, activamos por medio de la fe, Señor, la obra de tu amor para que tú alcances, para que tú hables, para que tú traigas, Señor, para que rompas toda barrera, toda fortaleza que el enemigo ha puesto en las mentes, sea derribada en esta hora, todo parásito mental, todo engaño, Dios del cielo, todo sistema de mentira que Satanás, que es padre de mentira, ha establecido en el corazón de mujeres, de jóvenes, en el nombre de Jesús, declaramos en esta hora que es derribado, Señor, y que tú comienzas a penetrar, ahí donde no llega la fuerza humana, ahí llega tu espíritu, donde llega tu espíritu hay convicción, Señor, tú das convicción de pecado, de juicio y de justicia, llega ahí, Espíritu Santo, llega ahí, porque sabemos que Dios está obrando, porque cada vez que tú inicias algo, Señor,
Señor, en un lugar, es porque ya tú has comenzado a obrar. Declaramos el territorio de la Florida Central como un lugar de avivamiento, un lugar donde tú despiertas, Señor, y traes vida a aquellos que están muertos. Declaramos que tú nos vuelves a la palabra, Señor, a escuchar tu voz, Señor, escucharte a ti primero para poder movernos contigo. Todo esto te lo pedimos, Dios del cielo. Bendice a cada mujer que está conectada. Señor, bendice de manera especial. Abre nuestros ojos, que la paz tuya gobierne nuestros corazones de tal manera que podamos gobernar sobre circunstancias, Señor, amparados en tu palabra, declarando que escrito está, Señor, y en esa verdad permanezcamos firmes, arraigados en ti, de ese lugar seguro que es tu presencia, que es tu perdón y que es tu amor, Señor, que nos ha dado redención, nos ha dado gracia, Dios del cielo, y nos ha entregado un mensaje que nadie tiene, un mensaje de reconciliación. Nos ha dado una vida nueva, Señor, nos ha dado también, Señor, una nueva identidad, y por eso te damos gracias, te adoramos y te decimos, hermoso Espíritu Santo, gracias por revelarnos a Jesús. Continúa tocando corazones y revelando a Jesús al corazón del hombre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, Dios te bendiga, nos vemos el próximo sábado. Damos gracias también a nuestros auspiciadores, vamos a estar allí, nuestros auspiciadores estarán allí en el lugar, habrá gente orando, será un tiempo de gloria, de compañerismo, de comunión y también estrategias para que salgas de allí. Mira, mi intención es que cada mujer que llegue allí salga con herramientas que no tiene, no solamente gozándote porque hubo una palabra, sino que salgas con herramientas que puedan ayudarte a cumplir tu asignación, a cumplir tu propósito, que las que llegan con dudas salgas con un mapa, ya hay una dirección, ya sea donde me dirijo y que pueda ser bendición para otro y seas parte de la gran comisión para seguir alcanzando a otros, viviendo como una enviada. Mujer, vive. Te esperamos el sábado. Dios te bendiga.